Cuando hablamos del acceso o disponibilidad nos estamos refiriendo a la información. Cuando hablamos de la conveniencia del juicio nos estamos refiriendo al criterio de selección de los elementos de la muestra. Ahora bien, dentro del muestreo no probabilístico hay algunas características que se tienen que considerar. Estas características nos plantean que supone un procedimiento de selección informal, ¿sí? Es más que todo en los niveles de investigación, cuando ustedes lleven investigación, metodología de la investigación, van a ver que hay determinísticas. Esta es una para tener un criterio más o menos de cómo se desarrolla la muestra, ¿no? Por eso es un procedimiento de selección informal, ¿sí? La selección de la muestra no es aleatoria, no puede ser aleatoria porque es subjetiva. Se basa en el juicio de un experto o de un responsable del muestreo, ¿sí? Entonces, como dijimos también, eso está orientado al tipo de muestreo, al objetivo del muestreo que queremos realizar. No se basa en ninguna teoría de la probabilidad y por lo tanto no es posible calcular la precisión o el error de muestreo cometido, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Es algo que no nos permite, si quieren ustedes, conocer de nada, ¿no? El error de muestreo, no hay probabilidad. Bueno, otra de las características es que no es posible calcular los errores ni el nivel de confianza de las estimaciones. No siempre se reducen aumentando el tamaño de la muestra. Es decir, que una posibilidad de reducir los errores de muestreo es ampliar la muestra, ¿no? Y ya sabemos que a medida que crezca el tamaño de la muestra, y si en algún momento llega a ser del mismo tamaño de la población, entonces el error de muestreo va a ser cero, porque hemos dicho que es la diferencia del estimador menos el parámetro. Por lo tanto, cuando hablamos de las características de este muestreo no probabilístico, lo que estamos indicando como característica es que no es posible calcular los errores ni el nivel de confianza de las estimaciones, que además no siempre se reducen aumentando el tamaño de la muestra. También está relacionada dentro de los costos y la dificultad del diseño. Son más reducidos, ¿no? Al no ser necesario disponer de un marco muestral, este muestreo puede dar buenos resultados, pero también aparece el riesgo de proporcionar una información errónea, ¿no? No tenemos cómo medir el error de muestreo. Es decir, el comparar el estimado con relación al parámetro no es posible. No hay esa posibilidad. Bien, entonces, también vamos a empezar a ver el primer muestreo, que es el muestreo de conveniencia. Ya la palabra conveniencia me está indicando que aquí se va orientado hacia algo, ¿no? En otras palabras, lo voy a hacer conveniente a un objetivo, ¿no? Entonces, por eso habla de conveniencia. Entonces, el muestreo de conveniencia consiste en seleccionar la muestra según un criterio de accesibilidad o comodidad más fácil de la población. Es decir, tengo que hacer de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Dónde me conviene realizar este muestreo, dónde es posible encontrar el resultado que busco, ¿no? Para el análisis que estoy realizando. La característica del muestreo de conveniencia es que la muestra estará formada por unidades accesibles o favorables, ¿verdad? Por ejemplo, si yo busco, hago un análisis de investigación de mercado para un producto intensivo, entonces todos los productos intensivos llegan a todos los estratos sociales, entonces tendré que buscar un lugar donde pueda realizar la toma de esta información, donde puedan converger, por ejemplo, muchas personas de diferentes estratos, ¿no? Por ejemplo, eso puede suceder en los países grandes, suceden en los metros, ¿no? El metro es el lugar más ideal donde uno puede encontrar de todos los estratos y puede encontrar entonces ahí resultados interesantes. En Bolivia podríamos hablar de los teleféricos, ¿no? En realidad también todo tipo de personas utilizan, muchos utilizan el teleférico, llegan con sus movilidades particulares a la parada del teleférico, con el teleférico se transportan a otro punto y lo dejan ahí. Entonces, están todos los estratos representados. Otro punto ideal sería, por ejemplo, los mercados de consumo, ¿no? Por ejemplo, el mercado Rodríguez. También las terminales de buses, ¿no? Donde es posible, entonces, que vayan todos. Entonces, en realidad se orienta hacia la conveniencia. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo,
realizar un estudio sobre un producto exclusivo, entonces tendré que buscar otro tipo de conveniencia, ¿no? Tendré que ir, por ejemplo, a un centro comercial como el Megacenter, ¿no? Donde ya es más selectivo, ¿no? Entonces, esas situaciones las define el muestreo de conveniencia y está dada por la característica de la accesibilidad a la información, ¿sí? ¿Cuán accesible es la información? Otra es de que se suele utilizar cuando se realiza una prueba de un cuestionario o un estudio exploratorio. Lo que les dije, en realidad todos los estudios no probabilísticos son exploratorios, nos sirven para conocer tendencias, ¿sí? Más que definir políticas o lineamientos. Eh, bueno, al ser un muestreo de conveniencia y al estar direccionado hacia un objetivo, es un método de reducido costo, ¿no? De reducido costo. Hay un ejemplo que podrían plantear. Por ejemplo, si se desea conocer la preferencia del electorado sobre un determinado candidato con el propósito de establecer una tendencia del voto, entonces ahí hay que ir hacia los lugares donde se encuentran las personas en mayor cantidad, ¿verdad? Donde acuden mayor cantidad de gente, pero volviendo a tener cuidado en el nivel del intercambio entre los estratos, ¿verdad? O sea, no solamente vaya a un estrato bajo, medio, sino alto, sino donde concluye la mayor cantidad de los estratos, donde es posible encontrar la diversidad de la tendencia, ¿no? Entonces, eso generalmente se da en un centro comercial, en una terminal de buses, en los buses, etcétera, ¿no? Donde la gente, por diferentes necesidades, confluye, ¿no? En mayor cantidad. Después de este muestreo de conveniencias está el muestreo de juicio, ¿no? Ya nos está indicando también la característica del muestreo, ¿no? En realidad, si me dicen que es un muestreo de juicio, es que alguien tiene que emitir este criterio técnico especializado, que no lo puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, el muestreo de juicio un segundito, por favor. Consiste en seleccionar la muestra según un propósito específico, bajo el juicio y experiencia de un experto, ¿no? Se emplean muestras pequeñas donde se piensa que estos elementos son representativos de la población y sirven a un objetivo específico, ¿no? Eso, por ejemplo, en las plantas de producción es bien fácil, ¿no? En las plantas de producción, cuando uno quiere tomar una muestra, por ejemplo, se usa el criterio del capataz, ¿verdad? El jefe el encargado de la producción. ¿Por qué? Porque él sabe en qué momentos es posible que las máquinas estén adecuadas para tomar una muestra, ¿no? Las máquinas tienen diferentes factores, por ejemplo, el factor de calor, por ejemplo, que afecta a la producción. Entonces, hay periodos donde sube y baja, ¿no? Entonces, estos periodos ideales para tomar una muestra que nos permita tomar decisiones está en función al juicio de un experto, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la evaluación que se realiza en temas de proyectos, por ejemplo, uno de los temas muy sensibles es la evaluación contingente, la evaluación respecto al colocado de los alcantarillados, ¿no? Por ejemplo, el colocado de agua potable es una necesidad y ahí nadie discute, pero sí cuando se tiene que colocar el alcantarillado, el conectarse a un alcantarillado es bien problemático. Y el poder hacer este tipo de ensayos corresponde a un experto. Tiene que ser una persona que dirija la toma de muestra por diferentes factores, ¿no? Sociales, psicológicos, en fin. Entonces, ahí hay un técnico, un experto que tiene que decir dónde se debe tomar la muestra, ¿no? En qué parte se debe tomar. Por lo tanto, cuando hablamos del muestreo de juicio, es un experto, un entendido en la materia que direcciona y dice, este es el momento ideal, esta muestra la tenemos que tomar aquí, y entonces a partir de ahí se realiza la muestra. Y como dijimos, todos los muestreos no probabilísticos son subjetivos, ¿no? Cuando hablamos de la subjetividad, estamos diciendo que puede dar diferente interpretación. Entonces, lo subjetivo va en eso, ¿no? Que puede tener más de una interpretación. Ahora bien, la característica de este muestreo es que consiste en acudir a expertos para que nos ayuden a determinar
una muestra, ¿no? Es decir, los expertos van a definir dónde es posible tomar la muestra o dónde es adecuado tomar la muestra para poder garantizar algún grado de representatividad, que es lo que le afecta al muestreo, ¿no? Después tenemos aquí un ejemplo. En un estudio de mercado, por ejemplo, para introducir un nuevo producto, se toma en consideración la opinión de un experto sobre su juicio en relación a qué ciudades y de qué áreas de concentración poblacional son necesarias para el propósito del estudio. ¿Cómo podríamos realizar este estudio? Entonces, el experto, el que dirige. Podemos reiterar, aquí no hay datos de las tendencias estadísticas, todo es no probabilístico. Cuando tenemos tendencias estadísticas, analizamos lo que habíamos dicho en la anterior clase, la población total, la población carente, la población objetivo, podemos ir llegando a aterrizar. En cambio, cuando no se toma en cuenta esas estadísticas, entonces directamente es un proceso subjetivo. Después del muestreo por juicio, está el muestreo de cuotas. Este es un muestreo ya que trata un poco de imitar lo que se hace en el muestreo probabilístico a través de la selección de una muestra cubriendo una cuota, ¿sí? O una cantidad determinada de elementos, ¿no? Es decir, se establecen cuotas a través de las variables de control. Entonces, hay las variables de control que se utilizan. Cada variable de control, a su vez, tiene también sus características, ¿no? Entonces, el muestreo por cuotas tiene el objetivo de asegurar lo que no pueden los otros. En los otros dos muestreos, el de juicio y el de conveniencia, el gran problema es su representatividad. Aquí lo que se trata de cubrir es esa, mejorar la representatividad. Y eso se hace a través de asegurar que los diversos subgrupos de una población estén representados en la muestra respecto de las características pertinentes de la muestra y con la proporción exacta que se requiera la cuota, en la que se busca y entrevista a un número determinado de personas en cada una de varias categorías. Es decir, que lo que se hace aquí, se establece primero variables de control. Por ejemplo, una variable de control que puede utilizarse es el sexo. Entonces, esta variable de control del sexo, yo puedo plantear dos alternativas para varones, mujeres. Dentro de esos varones, mujeres, puedo plantear las proporcionalidades que me permita, proporcionalidad de la muestra va a ser 50%, las variables de control ya tienen un directo, 5 tendrán que ser mujeres, y esa cuota que estoy garantizando. Tenemos es que pueden surgir muchas variables de control y eso distorsiona el estudio, ¿no? Por eso se recomienda que máximo se tomen 2 variables de control. En este caso, por ejemplo, si tomo la variable de control sexo, podría tomar otra variable de control que podría ser, por ejemplo, la religión. Entonces, no católicos y católicos. Y hombres, mujeres, ¿no? Entonces, en función a eso, podría darme un porcentaje de representatividad para cada grupo. Ahora, si encima de eso tomo, por ejemplo, el nivel de ingresos, ahí sí que se distorsiona totalmente, ¿no? O el estado civil, por ejemplo, casado. En realidad se puede complicar el asunto. La idea es tener unas cuotas de control, unas variables de control que puedan garantizar la representatividad de la muestra a través de la proporcionalidad. Entonces, lo más básico es decir, por ejemplo, en el muestreo de cuotas voy a utilizar una variable que sea el estado civil, casados y no casados. Y dentro de esas voy a asumir que los casados sean del 30% y los no casados sean el 70%. Entonces, esa proporcionalidad me permite garantizar la representatividad. Cada vez que yo realice una muestra, por ejemplo, pueda tomar 10 personas, sé que 3 tienen que ser casadas y 7 no van a ser casadas. Entonces, hay una forma de controlar de manera cuantitativa, situación que no se da en los anteriores. Dentro del muestreo de cuotas también hay algunas características. Por ejemplo, construye una muestra a escala de la población objetivo de estudios, fijándose las condiciones que deben cumplir los elementos muestrales. Lo que acabamos de decir, si planteo una variable de control, puedo plantear una proporcionalidad para esta variable.
Después está que se selecciona una característica importante a estudiar y se determina la parte del universo que tiene cada categoría de características. Es decir, se segmenta la muestra en pequeños grupos específicos, ¿no? Lo que dije, la variable de control la vamos a realizar en función al estudio y la importancia que tenga para el análisis, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de la tendencia de hábitos de la juventud, por ejemplo, entonces tendré que tomar como variable de control los jóvenes hasta comprendidos hasta los 20 años y los mayores y los que son mayores a 20 años, ¿no? Entonces, esa segmentación me permite hacer un control específico del grupo y le otorgo en función a la tendencia, al esquema de la población, una proporcionalidad. Entonces digo, esta juventud debería ser el 30%, el 40%, y las restantes será el 60%. Entonces es posible que empiece a jugar ya de manera cuantitativa, cosa que no se puede hacer con los anteriores. Aquí hay un ejemplo, dice, considerando una característica de control de la población como la edad de los encuestados, se puede llevar a cabo la mitad de una entrevista con personas mayores iguales a 30 años y la otra mitad con personas menores de 30. Lo que dijimos, ¿no? Estamos dando ya al grupo una segmentación cuantitativa, ¿no? Entonces la segmentación, ahora a esta segmentación hay que acompañar con una proporcionalidad para garantizar la representatividad de la muestra, ¿no? Entonces diré, los de mayores o menores a 30 años serán el 60% y los menores serán el 40%. Y cuando realice la selección de la muestra, esta proporcionalidad me va a permitir garantizar de alguna forma la representatividad de la muestra. Como dije también, puede complementar con el estudio considerando también como la otra variable el sexo, por ejemplo. Pero en la medida en que incorpore más variables de control, se complica el análisis. Por eso es conveniente manejar como máximo hasta 2 variables de control. Finalmente tenemos dentro del muestreo no probabilístico el muestreo bola de nieve. Dentro del muestreo bola de nieve indicamos que consiste en seleccionar una muestra inicial o básica de individuos y establecer en cada entrevista que nuevas personas de la población de estudio han de incorporarse para integrar la muestra completa, ¿no? Esto es bastante interesante. Lo que sucede es que este muestreo es muy sensible. Se utiliza cuando los elementos sociales son muy sensibles. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un estudio de drogadicción o de algún otro vicio, alcoholismo. Entonces, o algún otro problema social, donde no es posible tomar a las muestras directamente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es se toma por grupos focales. Se empieza por un grupo, la entrevista a unas personas. Bueno, el resultado de esta entrevista de estas personas va a proporcionar la referencia para ir a un segundo grupo, de este segundo grupo a un tercer grupo, y así sucesivamente se va construyendo la bola de nieve, ¿no? Es decir, no es directamente que se entrevista al mismo tiempo a 100 personas, sino por la sensibilidad del tema, solamente se puede entrevistar a grupos focales específicos. Me explico de mejor forma. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis del alcoholismo, entonces yo tengo que ir a preguntarle a Juan Pérez, que conozco que es alcohólico, le tengo que preguntar a él y a él le voy a pedir referencias sobre Alfredo Pérez, que también es alcohólico, y él me dirá también por qué no lo entrevistas a él. Alfredo también es alcohólico. Y así sucesivamente. Entonces, en cada entrevista se consigue la referencia para un segundo elemento y así se va buscando elemento a elemento. El tema, vuelvo a reiterar, se utiliza con características de mucha sensibilidad social, ¿no? Es lo que se hace. Entonces, el muestreo bola de nieve, como su nombre lo indica, se empieza por un grupo focal y a partir de este grupo focal se busca el enlace con los demás grupos para completar la muestra. Bueno, este modelo es particularmente útil cuando se muestrean poblaciones cuyos componentes por motivos morales, ideológicos, legales o políticos tienden a ocultar su identidad. Creo que con eso está muy claro. Es muy sensible y no se utiliza en todos los tipos.
características. Entonces, como ya indiqué, la primera selección se hace en forma probabilística, mientras que las siguientes entrevistas quedan determinadas por un primer grupo focal, y a partir de este grupo focal se van encontrando nuevos elementos que nos pueden enriquecer a la muestra, ¿no? La primera muestra puede seleccionarse en forma intencional o estar constituida por voluntarios. Generalmente en temas sociales siempre hay voluntarios, ¿no? No es difícil encontrar estos voluntarios. También se elige una submuestra y se pide a los componentes que elijan a otros a partir de unas condiciones. No es como dije anteriormente. Si yo sé que Juan Pérez es alcohólico y lo puedo entrevistar a él, entonces él me va a dar referencias del siguiente, a quien pueda entrevistar. Y una vez que entreviste a este también me va a dar la referencia para poder entrevistar a otro elemento. Bueno, eso es el muestreo. Bueno, aquí hay un ejemplo de bola de nieve. Por ejemplo, un estudio para cuantificar los usuarios de drogas en las universidades públicas, ¿no? Entonces, es difícil encontrar ahí, hacer una encuesta, y muchos de los que utilizan drogas difícilmente se van a identificar. Por lo tanto, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, y solamente se podrá ir al primer grupo focal seguros de que el primer grupo focal está identificado, ¿no? Y a partir de ese grupo focal recién puedo ir consiguiendo a los otros elementos, ¿no? Entonces, para adquirir un grupo de estudio que se aproxime a una muestra aleatoria, una condición muy importante es que el primer grupo de encuestados en la etapa 0 debe ser seleccionado aleatoriamente. Los siguientes elementos son consecuencia del primero, ¿no? Y así sucesivamente. Con eso habríamos terminado el muestreo no probabilístico, y ahora entraríamos al muestreo probabilístico. Entonces, ¿sí? Me esperan un momento, por favor. Bien, compañeros, entonces vamos a ver ahora el muestreo probabilístico. Para el muestreo probabilístico, entonces, tenemos que tomar en cuenta todo el marco teórico que hemos visto. Básicamente es eso, ¿no? De la distribución de muestreo y del cálculo de probabilidades, que es lo que hemos estado utilizando. Entonces, el muestreo probabilístico se basa en que se conoce la probabilidad de un elemento de la población para que pueda ser tomado en cuenta en la muestra, ¿no? En eso consiste el muestreo probabilístico. Asimismo, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido dentro de la muestra. Esto implica que la selección de los componentes muestrales es independiente, es decir, que son escogidos estrictamente al azar. Aquí necesitamos hacer otra vez la aclaración, que ya lo hicimos, pero es necesario que volvamos a aclarar este tema, ¿no? Entonces, aquí estamos en el muestreo probabilístico. Entonces, aquí vamos a indicar, estamos en el muestreo probabilístico. Y lo primero que tenemos que aquí recordar es lo siguiente, entonces, ¿no? Lo que habíamos reiterado varias veces. Todo se basa, entonces, en considerar que aquí, si esta es la población, esta población está identificada con una función f de x, tiene un parámetro de media, tiene un parámetro de varianza. Hemos dicho que hay un parámetro de proporcionalidad. También hemos hablado del coeficiente de correlación, ρ, ¿verdad? Ahora bien, lo que estamos indicando es que lo que está dentro de esta población, cualquier elemento que esté, por ejemplo, aquí voy a identificar a este como x sub i, este es el elemento. Este elemento x sub i tiene una función f de x sub i, la misma de la población, pero valorada en su punto, ¿sí? Valorada en su punto. Y su media también será la media poblacional, su varianza también será la varianza poblacional, que son los dos elementos básicos que se toman
En la proporcionalidad, de la misma forma, será su proporcionalidad y también podrá asumir el coeficiente de población. Es decir, que asume los mismos valores de la población. Yo puedo dentro de esto seleccionar aquí una muestra, ¿sí? Dentro de la muestra puedo tener aquí a XJ. A este le llamo XJ. Entonces, este XJ lo voy a analizar aquí afuera y digo, XJ es de la muestra. Pero ¿qué tiene XJ? Primero, la función. Su función es f de XJ. Es la función valorada de la población en su punto, donde le corresponde. Y tiene como media new. ¿De qué estaría hablando? Estaría hablando de la esperanza de XJ, ¿verdad? Su esperanza sería la media, ¿no? De la misma forma, su varianza, la varianza de XJ, esa varianza sería sigma cuadrado. Entonces, eso tiene que quedar claro. Cualquier elemento que está en la población asume los parámetros de la población. Eso es importante, entonces, antes de empezar con el muestreo probabilístico. Con esa aclaración, entonces, volvemos a la presentación. Entonces, esta última parte que hemos anotado, hemos dicho asimismo, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido dentro de la muestra. Esto implica que la selección de los componentes muestrales es independiente, es decir, que son escogidos estrictamente al azar. Una característica que nos da la muestra para ser representativa es que sea aleatorio. Si no es aleatorio, no es una muestra representativa. Ahora bien, ¿cuáles son las características del muestreo probabilístico? Entonces, todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra, ¿sí? Todas tienen la misma posibilidad. La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás. Yo puedo elegir a XJ, eso es independiente de que pueda elegir también a XY. Se puede calcular el error muestral porque puedo conseguir el estimador y puedo conseguir el parámetro y puedo calcular la diferencia que hay entre ambos. Se puede realizar buenas estimaciones poblacionales conociendo el error estándar que se comete en dicha estimación. Vamos a entrar a 3.4 que nos indica el muestreo aleatorio simple. Dentro de lo que habíamos hecho la grafiquita era el muestreo más básico, ¿no? Y además habíamos dicho que todos los que vienen están en función a este, ¿sí? Entonces, este es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es aquel muestreo donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida e igual de ser tomada en cuenta en la muestra. Acabamos de indicar que cualquier elemento puede ser considerado en la muestra en las condiciones del que está afuera, ¿no? Eso es lo que hemos dicho aquí. Eso es lo que hemos dicho aquí. Lo que está en la muestra es XJ, lo que está afuera es XY, pero estos tienen las mismas características, las mismas posibilidades. Y XY también podría entrar en la muestra, o sea, no tiene por qué. Y la probabilidad es la misma, porque estamos hablando de la función de probabilidad que tiene la población y que asumen valoradas en su punto, ¿no? Valoradas en su punto. Entonces, cuando hablo del muestreo aleatorio simple, estoy indicando que cualquier elemento que está en la población tiene la misma posibilidad de ser tomado en cuenta en la muestra. En otras palabras, diríamos que son equiprobables, ¿no? Son equiprobables. El muestreo aleatorio simple consiste en que se asigna un número a cada elemento de la población y a través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados por una calculadora u ordenador, etcétera, se eligen los elementos muestrales. Entonces, anteriormente, seguramente hace unos 10 años, todo era mecánico, ¿verdad? Ahora no es tan mecánico, ahora hay electrónicamente, se puede a través de los medios que tenemos de generar números aleatorios, podemos conseguir el correspondiente valor. ¿En qué consiste esto? Básicamente lo vamos a ver con un ejemplo, pero sería bueno que esquemáticamente veamos a qué nos estamos refiriendo con esto, ¿sí? Lo voy a anotar en esta parte.
Lo que estoy indicando es lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces, yo tengo una población que está aquí. De esta población puedo pasar a lo que hemos llamado que es el marco muestral. Y el marco muestral hemos dicho que es una lista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pido un favor, ¿sabes qué? Mi celular no está bueno, me hace sonar. Ah, claro, sí está. No, está bien. ¿A qué hora vas a subir para que yo pueda estar atento al rato que subas? No importa que yo te pueda esperar, o sea, no hay lío, yo me quedo nomás esperando ahí. ¿Ya? Ya, no, yo voy a estar ahí a 8:40, no me hago problema por esperar, no te hagas problema. Entonces yo voy a estar ahí a 8:40 y a partir de 8:40 voy a esperar el rato que te he enviado, pero la presentación para que lo puedas ver. ¿Sí? No, lo estoy llevando, lo estoy llevando. Lo voy a llevar también impreso para tenerlo a la mano. Claro, 50.000. ¿Sí? 52.000 más o menos es, pero 50.000 es lo que tú necesitarías. Y mira, dentro de los 150 que he hablado con la gente, no me han podido decir si los 150.000 van a utilizar, o sea, inclusive está eso sobredimensionado. Entonces, hasta 50.000 toma como margen. ¿Listo? Entonces, yo voy a estar ahí 8:40. Nos vemos entonces. Chao, chao. Bien, compañeros, como estábamos indicando, tenemos un marco muestral. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el marco muestral? Hemos dicho que el marco muestral es precisamente eso, ¿no? Que aquí hay un punto, ese punto lo llevo al marco muestral y en el marco muestral le pongo un código. Lo codifico. Cada elemento de la población objetivo, obviamente, tengo que codificarlo. Lo mismo sucede con los que están en la muestra, no sé cuáles todavía porque no he tomado la muestra, pero sí, cada elemento que tengo en la población lo tengo que llevar al marco muestral. Este es el marco muestral, entonces. Ahora bien, dentro de este marco muestral, como es una codificación, entonces esa codificación va a ir seguida, ¿verdad? O sea, yo tendría que tener el 0. No sé cómo se codificará, pero con 3 dígitos sería el 0.02, el 0.0.3, el 0.04, así sucesivamente hasta el total de la población que va a ser el n, el último que es el n mayúsculo, ¿no? Que tendríamos que darle un margen. Lo que me dice la teoría, el muestreo aleatorio simple, que ahora utilizando un medio mecánico o electrónico, si es mecánico son bolas, son urnas con números de bolos de colores o numeraciones como del bingo, por ejemplo, que puedo utilizar. Entonces, aquí hay unos medios mecánicos y hay otros que son electrónicos que se generan a través de las calculadoras o también se generan a través de las computadoras, ¿no? Entonces, tendríamos estas dos partes, lo mecánico y lo electrónico, que nos va a permitir entonces realizar entonces estos dos elementos. Ahora, con estos elementos, ¿qué voy a hacer? De este marco muestral, yo voy a seleccionar la muestra, o sea, los voy a colocar en esta bolsa, ¿no? En esta bolsa las voy a colocar a esos elementos que salgan identificados. Hay diferentes formas, por eso no quiero adelantar, pero yo quería mostrarles el esquema cómo sería. Tengo la población objetivo, de la población objetivo paso al marco muestral. El marco muestral es una codificación. De esta codificación a través de bolos marcados o de números aleatorios generados por computadoras, voy a generar yo la muestra. Aquí va a salir la muestra. Entonces, eso es lo que voy a tener. ¿Sí? Esto se ha disparado. Entonces, de aquí voy a sacar la muestra. De ahí va a salir la muestra, ¿no? Ese es el esquema, entonces, que voy a utilizar. Ahora bien, eh,
Entonces, como dice aquí, consiste en que se asigna un número de cada elemento de la población y a través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora ordenada, etcétera, se eligen los elementos muestrados. Entonces, las características son las siguientes. Se eligen individuos de la población de estudio de manera que todos tienen la misma posibilidad de aparecer hasta alcanzar el tamaño de la muestra de día. Se pueden realizar partiendo de listas de individuos de la población y eligiendo individuos aleatoriamente con ordenador. Normalmente tiene un costo bastante alto su aplicación. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas entonces? Es sencillo y de fácil comprensión, como hemos visto en el esquema. El cálculo es rápido de medias y varianzas. Se basa en la teoría estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Estos datos se puede utilizar el Minitab, por ejemplo. Hay un paquete que es bastante gratis, que es el R, pero yo tengo, no sé si por la formación o porque estoy más acostumbrado, a mí de todos los paquetes estadísticos que conozco, el más simple es el Minitab, es el más amigable. He estado manejando el R para un programa de mi ciego, pero tiene algunas complicaciones. Es decir, en el Minitab, para el nivel de estadística que llevamos, es simplemente meter datos y nos dan datos. En cambio, en los otros hay que saber algo de programación. El R tiene esa dificultad, hay que conocer el código correspondiente y no tiene muchas salidas directas, digamos. Para hacer las salidas tenemos que hacer un tratamiento intermedio que ya se entra a la programación. Entonces, de todos estos, yo prefiero tomar el Minitab como el que más se utiliza y el que más fácil recepción, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las desventajas entonces del muestreo aleatorio? Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Eso es una ¿cómo podríamos decir? Una limitante, una restricción. Necesitamos conocer el marco muestral. Eso es claro, ¿sí? Necesitamos conocer el marco muestral. Cuando se trabaja con pequeñas muestras es posible que no sea adecuado, ¿sí?, la representación. Que no sea adecuado. Bien, vamos a entrar ahora al muestreo aleatorio simple y vamos a probar este ejemplo, ¿no? Que dice, si de una población que consiste de 5 elementos, se debe tomar una muestra de 3. Entonces podemos tomar como las vocales del alfabeto, A, E, I, O, U. Entonces voy a tener 5 elementos poblacionales y quiero tomar muestras de 3. Por lo tanto, las combinaciones, ya hemos dicho, ¿no?, con repetición, son combinaciones de 10 tomadas de 3 en 3. Eso me va a dar 10 elementos. Y estas serían las 10, repitiendo, ¿verdad? Entonces, A, E, I, A, E, O, A, E, U, así sucesivamente. Entonces, con 5 elementos poblacionales, yo puedo tomar 10 muestras de 3 elementos, ¿no? Entonces, las muestras posibles de tamaño 3 van a ser esas. Entonces, dentro del muestreo aleatorio simple, lo que estoy indicando es que cualquiera de estas muestras que pueda tomar tiene un décimo de probabilidad. Es decir, como son 10, todos tienen que tener la misma probabilidad, entonces su probabilidad es un décimo, ¿no? Entonces, si seleccionamos una de esas muestras de forma que esas muestras tengan la probabilidad de un décimo de ser elegidas, decimos que dicha muestra es aleatoria. Va a ser aleatoria en ese sentido. Ahora bien, aquí tengo otro ejemplo. Dice, suponga que tenemos N 50 unidades en la población. Se desea extraer una muestra aleatoria simple de tamaño 5. ¿Sí? Entonces ahora tengo un marco muestral de 50 elementos y deseo tomar 5, ¿no? Entonces para esto puedo utilizar los siguientes pasos. El primer paso, se debe dar a cada unidad en la población un número, etiqueta o identificación. Lo que habíamos dicho, tenemos que pasar de la población objetivo al marco muestral, y el marco muestral es una sistematización codificada de los elementos. Entonces, el marco muestral me va a garantizar que existe un código secuencial seguro para
aplicar el método mecánico o el método electrónico, ¿no? Entonces, todas las etiquetas deben tener el mismo número de dígitos. Eso es fundamental. Si voy a utilizar tres, todos deberían tener 3 dígitos. Si voy a utilizar 2, 2 dígitos, ¿no? Dependiendo también del tamaño. Si aquí estoy analizando una muestra de 50, perdón, un tamaño de población de 50, entonces mínimamente tendré que utilizar 2 dígitos, ¿no? Ahora bien, como tenemos 50 unidades, 50 tiene 2 dígitos, todas las unidades tienen que tener 2 dígitos, ¿sí? 2 dígitos. Segundo paso, se puede utilizar una tabla de números aleatorios. En este caso se debería utilizar, ¿no? Porque no hay otra forma. Por ejemplo, supongamos que el lugar de partida escogido al azar fue la fila 5 y columna 1. Aquí tengo estos elementos, estos números aleatorios, entonces, de 5 dígitos. Los números aleatorios van de 5, de 6, de 8. No conozco otros de 4, también hay de 4 dígitos. Los más frecuentes son de 5 dígitos, ¿sí? Ahora, si lo genero con la calculadora o con una computadora, yo puedo direccionar cuántos dígitos necesito, ¿no? Lo mismo pasa con el Minitab, por ejemplo, o cualquier otro paquete estadístico. El mismo Excel puede generar números aleatorios en función a los que yo quiera. Lo más prudente es conseguir entonces una tabla de números aleatorios que tenga 5 dígitos, ¿no? Entonces, como dijimos aquí, estamos partiendo del supuesto de que esto corresponde a la fila 5 y vamos a empezar en la primera columna. Entonces, la primera columna sería esta, que tiene los 5 dígitos aleatorios. Ahora bien, hay diferentes formas de hacer el análisis, ¿verdad? Lo que se hace es, se considera primero el tamaño de la población. Yo en la población tengo 50, o sea que mi N es 50, ¿no? Eso es lo que tengo. Ahora bien, si yo analizo, como tengo que analizar cada 2 dígitos, porque aquí hay 2 dígitos, ¿no? Aquí hay 2 dígitos. Este tiene 2 dígitos. Entonces tengo que analizar cada 2 dígitos. Entonces, vengo y digo aquí, el primer dígito es 37. 37 está en la muestra, entonces este elemento va a la muestra. El siguiente dígito, los siguientes 2 dígitos sería 57, no está, no lo considero. Después estaría el 03, sí lo considero. Después estaría el 99, está fuera, no lo considero. Después está el 75, que tampoco lo considero. Estoy indicando que debería conseguir 5 elementos muestrales, ¿sí? 5 elementos muestrales. Por lo tanto, aquí solo tengo 2 hasta ahora. El siguiente sería el 81, que tampoco lo considero. El siguiente sería el 83, tampoco lo considero. Está fuera de la población. El 71 tampoco está fuera de la población. Después tendría que el 66, que tampoco lo considero. Después está el 56, que tampoco lo considero. Después viene el 06, que sí lo considero. Después estaría el 12, que sí lo considero. Y terminaría con el 19, ¿sí? Con el 19 porque son 5 elementos que necesito. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Me faltaría uno, ¿no? No, 5. Tengo el otro. Tengo los 5 elementos. Entonces, estos 5 elementos son el 37, el 57 es alto, no tomo en cuenta. El 3 lo tomo en cuenta. El 99 es alto porque no está el 99 en la población. El 75 es alto porque no está en la población. El 81 también es alto, no está en la población. El 83 es alto, no está en la población. El 71 es alto, no está en la población. El 66 alto, no está en la población. El 56 alto, no está en la población. Los que sí están en la población son el 6, el 12 y el 19. Esos son los elementos que tengo que considerar en la muestra, ¿sí? Ahora, en el orden que yo tengo que considerar, sería entonces que la muestra va a estar tomada en cuenta por el tercer elemento, el sexto elemento, el 12º,
el 19º y el 37º, ¿no? Entonces, en sí, la muestra va a tomar este orden, si quieren, ¿no? O sea que la muestra va a estar tomada en cuenta por la posición del elemento que esté en el tercer lugar, en el sexto, en el 12, en el 19 y finalmente en el 37. Esos elementos son los que van a entrar a la muestra, ¿no? Si volvemos a nuestro marco muestral que habíamos dibujado, en realidad lo que yo estaría haciendo es aquí estaría tomando en cuenta este elemento, ¿sí? Bueno, tendría que marcar hasta el 50, ¿verdad? Podemos hacerlo eso. Entonces tendría aquí el 0.05. En realidad esto está mal, ¿no? Debería utilizar solamente los que de 2 dígitos. No debería utilizar. O sea, la codificación aquí debería ser solamente de 2 dígitos, ¿no? Entonces tendría aquí el 0.1, el 0.2, el 0.3, el 0.4, el 0.5, el 0.6, el 0.7, el 0.8, el 0.9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, y después del 19 creo que me voy al 37, ¿no? El 30, creo que es el 37, no me recuerdo. Es el 37, correcto. Entonces tendría el 37. Entonces, de acuerdo a lo que he sacado por los números aleatorios, yo tengo que considerar al elemento que está en la tercera ubicación, al que está en la sexta ubicación, al que está en la 12ª ubicación, al que está en la 19 y al que está en la 37. Y eso saco del marco muestral, porque el marco muestral está codificado. Entonces, cada elemento de la población ya tiene su codificación, y entonces con el medio mecánico a través de la tabla de números aleatorios, lo único que he sacado es los elementos que corresponden. Esta es una forma, no es la única por si acaso, hay diferentes formas. Nos vamos a quedar aquí, yo tengo una reunión en este momento, vamos a continuar el día viernes. El día viernes vamos a ver otro ejemplo que nos va un poco más ayudar para ver esta parte, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar aquí y continuaríamos el día viernes. ¿Hay alguna consulta? Un favor que quería pedirles es que, por favor, todos los ejemplos que se pide que súbanlo en el tiempo que corresponde, porque se programa de esa forma. Ya han estado subiendo primero quiero que consideren, son 85 alumnos inscritos en estadística. Y muchos de los alumnos no vienen. Por ejemplo, ahorita yo tengo 44 alumnos. Y no van a venir, o sea, van a ¿cómo es? De manera informal este tema. Entonces, ellos van a buscar apuntes, van a buscar grabaciones para poder entrar a este tema. Entonces, para mí es muy complicado no manejar de manera sistematizada. Entonces, yo, por favor, vuelvo a reiterar, no voy a considerar las prácticas que no estén en el Schoology en el tiempo señalado. No voy a considerar. Así lo manden a mi WhatsApp, así lo manden a mi correo. Por favor, que quede claro. Hemos hallado la cancha el primer día de clases, se les ha dicho cómo tienen que subir y han estado subiendo. Anoche, esta mañana me he fijado cuánto han subido y han subido una cantidad importante el último trabajo de los ejemplos que se les ha dado. Nos vamos a quedar aquí, por favor, y continuaríamos el día para las próximas cumplan con lo que se les dice. Muchas gracias. Recording stopped.